Amigos, amigas, saludos de quien les habla, Nino Jiménez. Hoy les vamos a hablar de historia. Esa historia que aún hoy en día está poco reflejada en los libros de texto, como materia escolar obligatoria en la mayoría de los colegios e institutos de nuestro archipiélago. Les hablamos de la historia de los guanches. Hoy nos toca una breve pincelada de la historia de los guanches. Los orígenes de los primitivos de las Islas Canarias, es decir, los guanches, son todavía un misterio. Algunos historiadores creen que los guanches, de raza cromañón que habitaban en cuevas, eran de origen egipcio, por la semejanza que tenían en el método de momificar cadáveres. Otros apoyan un punto de vista más romántico. Dicen que eran indígenas de una raza no desaparecida del perdido continente de la Atlántida, y otros todavía más creen que son de origen escandinavo o cartaginés por la naturaleza marinera que tenían. La semejanza entre las características físicas de muchos canarios modernos y sus posibles antepasados, los vikingos, es impresionante, aunque tras la conquista por los españoles de las Islas Canarias, la mezcla racial ha proporcionado un rico popurrí de personas y razas. Lo que sí parece más probable, entre todas las teorías que han surgido, es que los guanches vinieron originalmente del norte de África, del pueblo berber, que pudieron haber tenido un linaje escandinavo, ya que antes de que España conquistara las Islas Canarias había ya una fuerte relación con Europa, y escritores de la antigua Grecia y Roma tienen testigos de viajes por mar desde el Mediterráneo hasta las Islas Canarias. Si los orígenes prehistóricos de las Islas Canarias son un misterio, también lo son sus originarios habitantes, los guanches, nombre aplicado a los habitantes y al lenguaje que usaban los que vivían en las Islas Canarias antes de la conquista española, ya que los conquistadores españoles reflejaron en sus crónicas que cada isla tenía su propia tribu de guanches, y estos hablaban dialectos ligeramente diferentes. También la palabra guanche es para algunos escritores los que habitaban en la isla de Tenerife, pero hoy en día se acepta generalmente que los habitantes originarios en todas las Islas Canarias tenían un origen común. El término guanche se usa hoy en día para denotar a aquellas personas que habitaron en todo el archipiélago canario, aunque siga siendo un desconcierto para historiadores y etnógrafos. Sin embargo, con el linaje de los habitantes del norte de África hay una semejanza entre la lengua de los bereberes nómadas y la extinguida lengua guanche. Los guanches eran altos, bien desarrollados y muchos tenían los ojos azules. Investigaciones esqueléticas mostraron que los hombres medían entre 1,75 metros y 1,82 metros, siendo los hombres de Fuerteventura los más altos de todos, con una estatura media de 1,82 metros. Esqueletos preservados en el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife y el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Estos muestran que los guanches tenían unos huesos inmensos y también gruesos, indicando que poseían una gran fuerza. Cuando alguien moría, lavaban el cuerpo y lo rellenaban día tras día con ungüentos hechos con diversas plantas y minerales, cuya receta desconocemos. Ponían el cuerpo al sol y así durante varias semanas, hasta que quedaba seco. Llamaban saxo a la momia. Durante todo este tiempo se prolongaba el duelo de sus familiares y amigos. Luego metían al saxo, a la momia, entre pieles pintadas o marcadas que permitían identificar el cuerpo, y cosían estas pieles formando un estuche alrededor del difunto. Por último, ponían el cuerpo en el interior de la cueva que servía de sepultura a la familia, separándolo del suelo mediante tablones de madera. Junto al cuerpo se disponían ofrendas, los adornos, los collares de cuencas de barro y de colmillos de cerdo, los gánigos de barro, las conchas de lapas, las lanzas. Si se trataba de un mensé difunto, le acompañaba la añepa, el cetro que simbolizaba el poder real. El cronista de una de las primeras conquistas de las Islas Canarias, Juan Le Verrier, escribió al principio del siglo XV que los padres Pedro Bontier y demás, en relación a los guanches, que no se encontraría en ningún sitio gente tan hermosa y se podría viajar por todo el mundo, y también gente tan agraciada como los hombres y mujeres que tendrían estupendas mentes como estos isleños, como si alguien se ocupase de educarlos. Los guanches estaban dotados de una extraordinaria agilidad,
útil para saltar sobre peligrosos barrancos o para cualquier tipo de deporte practicado en las islas, a pesar de su carencia de armas modernas, ya que soportaron largos combates contra los diferentes invasores, siendo los conquistadores españoles a quienes les costó casi un siglo dominar la dura resistencia que ofrecían. Las características físicas y muchas costumbres de los guanches han sobrevivido a la conquista y al paso del tiempo. El gofio, por ejemplo, constituía la base de la alimentación de los canarios. Este es un tipo de harina de cebada, maíz o trigo molida y tostada a la que los guanches añadían agua o leche de cabra. En la actualidad, muchas familias canarias comen gofio en el desayuno y otros en la cena, en lugar del pan. La lucha canaria es una lucha libre practicada por los guanches y particularmente en Tenerife. Hoy todavía tiene un enorme atractivo entre los jóvenes y ancianos canarios, del que dicen que es el más noble de los deportes. Algunas costumbres han desaparecido, como los casamientos y divorcios. Se permitían con mucha libertad en las Islas Canarias durante la época guanche. Los divorcios y segundas nupcias, ya que no daban pie a muchas disputas. Hay noticias de que algunas mujeres de las islas contraían matrimonio hasta con 3 maridos, ya que hacían de maridos o criados periódicamente. Vivían en cuevas naturales, muchas de las cuales todavía se conservan en casi todas las islas, pasando el invierno cerca del mar y el verano en zonas más montañosas. Momificaban sus cuerpos como los antiguos egipcios y peruanos, hecho que llevó a la idea de un origen común entre las 3 etnias, mencionado a menudo por los aficionados a la teoría de la Atlántida. Desgraciadamente se conoce muy poco sobre el sistema legal o jerarquía social guanche, aparte de la existencia de una clase de nobleza feudal. Fabricaban materiales de junquillo, de fibra vegetal o de palmeras, y a pesar de que no conocían la rueda, tenían una primitiva forma de alfarería que todavía se practica. Con el paso del tiempo se fue perdiendo la mayor parte de los rastros de la vida guanche, ya que asimilaron rápidamente la lengua de los conquistadores españoles en todo el archipiélago. La lengua guanche ha sido muy difícil de estudiar. Como el latín, el guanche es una lengua muerta. Pero a diferencia de la lengua de los antiguos romanos, nadie puede hablar o escribir guanche en la actualidad. Los lingüistas no tienen una idea clara sobre la estructura de la lengua, basando sus estudios en escasas inscripciones y en un número de palabras, generalmente nombres de lugares de las islas que han sido transmitidas durante siglos. El lingüista canario Francisco Artiles hizo un estudio sistemático conviviendo como pastor de cabras durante un tiempo, trabajando al mismo tiempo y estudiando el vocabulario de los pastores y las formas de tratar sus rebaños. Don Francisco Artiles llama guanchismos a palabras derivadas de la lengua de sus antepasados. Estos restos de la lengua guanche se usaban y se usa actualmente a diario por los pastores de cabras de Lanzarote, Fuerteventura y otras islas. Palabras como mastuca, firanca, puipana y ambrasaca se refieren a los colores de pieles de cabras. Un tofio es un recipiente usado por los pastores para ordeñarlas. Francisco Artiles ha recopilado un diccionario llamado teberite, nombre dado a la incisión en la oreja de la cabra para determinar el dueño. Un diccionario que incluye más de 12.000 palabras derivadas del guanche original, siendo la mayor parte de estos guanchismos referentes a nombres de lugares de las islas. Muchas de estas palabras empiezan con la letra T, ya que ta y ti se refieren a los artículos el y la. Los estudios comparados con la lengua de los bereber han mostrado una semejanza impresionante con la lengua guanche. Tales estudios han reforzado la idea de que los habitantes originales de las islas venían del norte de África, avalando esta hipótesis el casi constante viento que sopla por esa zona, lo que podía haber hecho la navegación a estas islas relativamente fácil, aunque las pruebas son escasas. Si se encuentran ustedes con una mujer en una zona solitaria, no se les ocurra dirigirle la palabra. Ningún hombre que se precie, ningún valiente guerrero osará romper el tabú que prohíbe dirigir la palabra a una mujer en un paraje solitario sin que ella antes lo permita. Razones:
Tal vez un tabú relacionado con la sangre de la menstruación, dicen algunos, un mecanismo para asegurar el respeto y la inviolabilidad de la mujer, dicen otros. Aunque la sociedad guanche es patriarcal, el papel de la mujer es muy importante. En varias islas la herencia es matrilineal. Son ellas las que aseguran la transmisión del poder real. Es el caso de Gran Canaria, donde se recuerda aún a la reina Atidamana. Asimismo, cuando Gran Canaria se rinde por fin a las tropas castellanas, los canarios lo hacen portando a una niña, la hija del último Guanarteme, o rey de las islas, y lo hace entregándola en andas, y con todos los honores la confían a los nuevos señores. Es ella la depositaria del poder y de la legitimidad de la soberanía del pueblo. En otros casos, las mujeres son tan fieras a la hora de combatir o de animar y ayudar a sus hombres en el combate que los conquistadores hablarán de las amazonas de la isla de La Palma, o se transmitirá con rasgos legendarios la historia de Guasimara, princesa real de Anaga, en Tenerife, que participó en las luchas contra los que intentaban desembarcar en las playas de Añaza. La mujer ocupó también un papel importante en historias entremezcladas de leyenda que hablan del heroísmo de princesas y aristócratas, que prefirieron morir arrojándose desde los acantilados antes que ser ellas prisioneras por los europeos. Este suicidio ritual, símbolo de su amor por la libertad, lo practicaron no solo las mujeres, sino también algunos hombres de las familias reales, y era precedido por el grito de Bacaguaré, que significa quiero morir. Sin embargo, la mujer parecía tener un papel más sumiso en Lanzarote y Fuerteventura, donde se practicaba la hospitalidad cediendo al huésped la propia mujer para que le acompañara en la cama. Tampoco lo pasaba bien la mujer cuando venían épocas de escasez o superpoblación, cuando consideraban que el número de habitantes era superior a lo que los recursos naturales permitían. Tanto en La Palma como en Gran Canaria se llegó a practicar el infanticidio femenino. Mataban a las hembras recién nacidas, salvo que fuera la primogénita. Esta era respetada como transmisora de la línea familiar.